Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Claudia Cabaza, experta en fotografía y también docente en el área. Y vamos a hablar sobre dos corrientes que marcaron la historia del arte, que son, bueno, la historia del arte en la fotografía, que es el pictorialismo y el academicismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Para empezar, para quienes no están tan familiarizados, digamos, con estos términos, ¿cómo usted describiría al pictorialismo y al academicismo en la fotografía en pocas palabras? Fueron las primeras corrientes cuando nace la fotografía y lo que tienen en común es el fin de buscar de que la fotografía se reconozca como una actividad artística, ¿no? Cronológico, primero ubicaríamos a los academicistas, que digamos estamos hablando de la fotografía de mediado a fines del siglo XIX. Los academicistas fueron, digamos, fotógrafos que, que siguieron los valores y seguir con el estilo del arte tradicional, del arte clásico, ese arte que era, digamos, reconocido por las academias de bellas artes y las escuelas de bellas artes, sobre todo de Francia. Entonces, ¿qué hicieron los academicistas? Tratar de llevar la fotografía a esos parámetros, a esos estilos. Por eso, digamos, de alguna manera copiaron mucho, ¿no? Lo cual a mí me pareció bastante valioso, ¿no? Tratar de no perder esa valoración por la belleza. Un poco la belleza idealizada en la composición clásica de que implicaba los valores estéticos por los cuales se regían las escuelas de bellas artes. Pero por otro lado, si bien eso era un poco discriminatorio, por ponerlo de alguna manera, o estrecho para otros tipos de expresiones, también rescataba la belleza como valor, y eso es algo que viene de mucho antes, porque eso viene algo desde los valores que recogemos digamos, la filosofía griega y los valores, el arte greco-romano, en donde la belleza era un valor. La belleza era un valor como la ética, era un valor como la valentía, era un valor como la nobleza, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque yo creo que eso en los tiempos modernos a veces se ha perdido. Entonces las escuelas de bellas artes eran bien parametradas con eso y los academicistas trataron de llevar a la fotografía a eso. Entonces con esos criterios buscaban imitar un poco al arte clásico, ¿no? Fotografías que rehacían estilos de la fotografía, de la pintura pues rafaelista del momento, de los clásicos, en sus temas, en sus puestas en escena, usaban escenografías para imitar a la pintura clásica, las poses súper teatrales, las composiciones bien elaboradas, los retratos de Nadar, por ejemplo, un retratista que está en este periodo bien posados a lo retrato pictórico, ¿no? Eh, y lo que logran ellos es que la fotografía se reconozca como arte, ¿no? Tenemos representantes, como les digo, como Nadar, está también Gustave Le Gray, Oscar Reislander. Bueno, Reislander es, si tú ves algunas fotografías de Oscar Reislander, parecen realmente pinturas, ¿no? Como su famosa foto que se llama Las dos sendas de la vida, que es una recreación o una alegoría a la pintura de Rafael que se llama El vicio y la virtud, ¿no? Entonces tienen mucho esta suerte de imitación de la pintura. Entonces sí, es una fotografía que levanta el nivel de la fotografía como una herramienta meramente científica o de ayuda para otras artes a darle su propio valor como arte. Eso es lo que busca. Y el pictorialismo surge con esta corriente de elevar a la fotografía como arte, pero le da un giro y dejan de imitar tanto a la pintura
y recurren a recursos propios, sobre todo en la postproducción, en el revelado y en elementos, digamos, de cómo tomar la foto, para que sea más autónomo como una disciplina artística. Prevalece la manipulación de la imagen, ¿no? Eh, Hay un libro que se llama, de Peter Henry Emerson, que se llama Naturalistic Photography, que sus imágenes reviven esta condición, ¿no? ¿Quiénes están en la corriente pictorialista? Bueno, Robert de Machi, Lewis Carroll, que, bueno, fue escritor, y él hacía muchos retratos de niños, eh, y todos muy elaborados, ¿no? Utilizaban viñetas, utilizaban técnicas, por ejemplo, Julia Margaret Cameron, que luego se vuelca a la corriente pictorialista, se hace conocida por el efecto flow, que es esta suerte de muy impresionismo, muy llevado al impresionismo, que compite, ¿no? Por los años en que surge la corriente impresionista en la pintura, con esta imagen sinuosa, media borrosa, y este efecto que daban en la fotografía, como decía Julia Margaret, con el efecto flow, ¿no? El efecto flow que daba esta suerte de efecto medio borroso, ¿no? Poniendo elementos translúcidos delante del lente, trabajando con días poco nítidos, lluviosos, un poco el desenfoque. Utilizaban mucho la neblina, sobre todo, ¿no? Las nubes, la Sí, neblina. exacto. Las fotos, por ejemplo, de Alfred Stieglitz, de su periodo pictorialista, prefiere los días lluviosos, los días de neblina. Alfred Stieglitz y Edward Steichen es famoso por la goma bricomatada, por ejemplo, una técnica. eh, Hacían bastantes paisajes, pero paisajes en días oscuros, nublosos, lluviosos. Julia Margaret era más al retrato, igual que Lewis Carroll, ¿no? Y otra fotógrafa también, que si bien periódicamente, cronológicamente, vendría a estar más en la época del academicista, es una fotógrafa que se llama Clementina Howarden, ¿ya? Clementina Howarden era una fotógrafa también de mediados del siglo XIX, que se hace famosa por sus retratos de mujeres. Ella como que pone un poco en valor a la mujer, ¿no? Ella era viscondesa y tiene unos retratos increíbles. Si tuviéramos que hacer un versus entre el pictorialismo y el academicismo, ¿cuál podríamos decir que es la mayor diferencia entre ellos dos? Yo creo que en todo caso la mayor diferencia sería que lo que buscaban los academicistas era básicamente un poco imitar a la pintura. O sea, por eso el uso de escenografías, poses teatrales, composiciones muy cuidadas, y los retratos era no salirse de estos cánones, digamos, direccionados por, digamos, las escuelas de bellas artes, como ya dije, sobre todo francesas, y a diferencia de los pictorialistas buscaron sus propios recursos para hacer de la fotografía un arte. Por ejemplo, otra fotógrafa muy conocida de este periodo pictorialista es Gertrude Stanton. En realidad, ella trabajaba con el nombre de su esposo, que era Casevier, Gertrude Casevier. Ella, por ejemplo, mezcló la fotografía, porque había hecho estudios de dibujo y de grabado con las técnicas como la fotografía al carbón, y la misma técnica que siguieron otros pictorialistas, ¿no? Los trabajos de Gertrude, al igual que muchos de los de pictorialistas, estuvieron, digamos, convocados por Alfred Stieglitz para el Camera Club, ¿no? El New Yorker, y el Camera Work y el Photo Secession. Los pictorialistas sí trataron de llevar la fotografía a este nivel de utilizar
recursos propios ya se salían un poco de simplemente imitar a la pintura y usaban estas técnicas del efecto flow, de, de ir en contra de lo tradicional, porque eso viene, después hay una corriente que, digamos, combate al pictorialismo, que es la fotografía directa, que dicen, no, la foto nítida, la foto perfecta puede ser también artística. Los pictorialistas decían, nosotros vamos a darle un giro, pero con recursos propios de laboratorio, ¿no? Hacer efectos, sí, y no son fotos que van a imitar a la pintura, son fotos, digamos, propias de ellos, ¿no? Claro, y si ahora vamos más por el ámbito de impacto y evolución, ¿cuál de estas dos corrientes crees que influyó más en la fotografía que hacemos hoy en día? Yo creo que las dos, sinceramente. Yo creo que las dos, porque en la fotografía, en los academicistas, se da un valor también al negativo, ¿no? Y cómo trabajar, combinar negativo. O sea, fueron los primeros en hacer montajes, fueron los primeros en hacer producciones y toda la influencia que tenemos hoy día con la fotografía, ¿no? La postproducción, los primeros en echar mano de postproducción, aunque sea de manera química, hoy lo hacemos de manera digital, fueron los pictorialistas, del pictorialismo, ¿no? Tenían influencias de la pintura, pero no la copiaban. Sí tenían influencia, sobre todo de la pintura impresionista, ¿no? De Monet, de Manet, de Degas, de todos estos impresionistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero, y querían ese efecto sinuoso en sus fotografías, pero lo hacían con sus propios recursos, con la goma bricomatada, con el efecto flow, con la técnica al carbón. Claro, el pictorialismo no solo buscaba elevar la fotografía a nivel de las bellas artes, sino que también fue una respuesta a la masificación del medio. Entonces, ¿dirías que fue más una corriente artística o una corriente o una forma de exclusión dentro de la fotografía? Yo creo que fue una corriente artística, pero con el fin de excluirse de el You Press the Button, We Do the Rest de Kodak, ¿no? O sea, de la estandarización y la masificación de la fotografía. Ellos quisieron excluirse. Y mira que la mayoría de las técnicas del pictorialismo, y la vemos, por ejemplo, la famosa foto de que se subastó como en $2 millones de la luna en el lago, tiene una técnica en postproducción que es pintada a mano. Entonces, al tener este tipo de intervención, estas fotografías, como cosas que se hacían luego sobre la impresión, como pintarlas o la goma bricomatada o estos acabados, así, la hacían única. No habían dos exactas. Entonces, eso también le daba, la ponía en una posición de valor artístico. Es que esto, o sea, las imágenes que podemos ver ahora en las redes sociales, que son ya más planeadas, se les podría llamar hasta perfectas, ¿crees que eso tiene una conexión con el academicismo fotográfico? No necesariamente, o sea, el academicismo hacían fotos muy elaboradas y eso yo creo que necesitas un know-how detrás, hay un valor ahí. Si copiaban o no copiaban mucho la pintura y si se compara hoy en día con que hace fotos perfectas, bien elaboradas, yo creo que, eh, no sé, no veo mucho la relación. Lo que sí veo una relación es que finalmente, mira, los recursos lo que sí yo estoy un poco en contra es de lo que sí hay ahora, que no creo que se compare con el academicismo, ¿no? Que es la expropiación. Pero también encuentro de que hay que diferenciar en lo que es expropiación y lo que es tener referentes, ¿no? Claro. O sea, los academicistas sí, en principio imitaban bastante a la pintura, pero tenían un propósito, que era poner la fotografía en valor dentro de las escuelas de bellas artes. Pero ahí ya con el pictorialismo y todo, tienen referentes, que es la pintura clásica, el arte greco-romano, etcétera,
pero ya empiezan a desarrollar sus propias creaciones. La imaginación no nace de un hueco vacío, que es lo que siempre les digo a mis alumnos. Tienen que tener referentes. Y no lo inventé yo, el mismo Ansel Adams lo dijo. La fotografía se hace con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado, con todos los museos que has visitado, con todos los amores que has tenido en tu vida, con el buen cine. Eso te sirve como referente. Y de ahí sale algo propio, creativo. Claro, inspiración más no robo, se Exacto. podría decir. Inspiración más no robo. Exacto. Y eso es lo que hicieron los pictorialistas. Una vez que los academicistas ya lograron el primer step, que fue poner a la fotografía en valor dentro de las bellas artes, empezaron a recurrir a sus propias cosas creativas para hacer una pieza única de cada foto, ¿no? Con sus Claro. recursos de laboratorio, como te digo, Edward Steichen, el efecto flow de Margaret Cameron, la goma bricomatada de Steichen. Bueno, ya más o menos nos has hablado un poco de no apropiarse y todo eso. Ahora en la fotografía actual, ¿usted conoce a fotógrafos que todavía siguen plasmando el arte del pictorialismo y el academicismo? Sí, sí, hay un montón de fotógrafos, no sé, ahorita no se me vienen los nombres, pero yo veo un montón de fotógrafos en donde de repente aplicas la técnica de una foto un poco, inclusive en las herramientas que ahora tienen los softwares de edición, hay muchos efectos que te dan este efecto medio sinuoso, medio borroso o medio, ¿no? Es más fácil hacerlo, antes lo hacían en un laboratorio químico, ahora lo hacen en un software de edición, ¿no? Hay filtros de cinematic, hay filtros de efecto de grano, hay viñetas, se le puede hacer un retrato, una viñeta, hay efecto sepia, hay efecto vintage, o sea, y hay cosas que, hay gente que dice, ay, no, pero este le pone filtros. Bueno, o sea, todo Es depende. necesario, también podría ser necesario. Mira, si es una obra original que has combinado con lo que te ofrece ahora la tecnología, ¿por qué no usarla? ¿No? O sea, no es que todo lo vas a hacer en la computadora. No perdamos. Lo importante es la idea genial y la buena toma. Una vez que tienes la buena toma, manipúlala como quieras para transmitir lo que tú quieres transmitir. ¿Qué herramientas voy a usar? Las que me ofrece hoy día la tecnología. ¿Qué herramientas usaban en fines del siglo XIX? Las que les ofrecía en esa época la tecnología, que era más químico que digital, porque no había digital, ¿no? Es así, ¿no? No hay que ponerse tantas trabas, ¿no? Claro, entonces en sí la influencia del pictorialismo más que nada aún nos sigue y lo podemos ver ahora reflejado en la tecnología que tenemos a Y la mano. claro que sí, me parece fantástico, ¿no? Claro. Y bueno, esta ha sido una conversación realmente fascinante. Muchas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotras. Y antes de despedirnos, queríamos saber de manera personal, ¿cuál de las dos corrientes, el pictorialismo o el academicismo, prefiere usted como fotógrafa y por qué? Yo creo que el pictorialismo, me encantan las dos, ¿ya? Porque ahí, uy, me encantan los retratos de nadar, por ejemplo, ¿no? Me encantan los retratos, sobre todo, ¿no? Me encantan esos retratos y me he quedado fascinada con el trabajo de esta fotógrafa que les decía que era la viscondesa de Howard, ¿no? Búscala, porque les va a gustar. Ella básicamente retratos de mujeres. Sí, Clementine Maude Viscontes Howard. Ella. Mira los retratos que tiene and then we talk. Y después muéstraselos a Paco, que seguramente la conoce, ¿no? Sí, voy a ver. Pero me encanta, ¿no? Pero lo que me encanta del pictorialismo es esa creatividad para transformar la imagen, porque de alguna manera a mí me gusta hacer eso también, ¿no? Yo me fascino, me quedo horas con una misma foto, la hago de 5 formas diferentes. Y me encanta tener esa posibilidad. Entonces, por eso creo que me voy más a los pictorialistas. Claro.
Bueno, gracias nuevamente, Claudia, por De nada, gracias y mucha acompañarnos suerte. y nos vemos en la próxima entrevista. ¿Sí? Muchas gracias por colaborar con Muchas nosotras para gracias. nuestro. De nada, Estamos muy chicas, y Muchas agradecidos. saludos a gracias. Paco. Hasta Suerte. luego, Gracias. cuídese. Chao, chao.